Lecturas que vislumbran el acontecer informativo. Con Román Losinski. Son las 6:17 de la mañana ya. Comencemos este recorrido hoy con lo que titula El País de España, entre otros muchos medios. Es que Mariana González, hija de Edmundo González Urrutia, informó a través de su perfil en la red social X la excarcelación de su esposo, Rafael Tudares Bracho. Cumplo con informar que luego de 380 días de detención, mi esposo Rafael Tudares Bracho ha regresado a casa esta madrugada. Hasta allí la cita. La familia del abogado había denunciado en diciembre de 2025 que Tudares había sido condenado a 30 años de prisión por terrorismo, asociación para delinquir y conspiración. Citan de nuevo a Mariana González. Ha sido una lucha estoica y muy dura por más de un año, en la que finalmente logramos la excarcelación de Rafael y aspiramos más temprano que tarde su libertad plena a la que tiene derecho. Hasta allí la cita. Tudares es abogado, no se conoce algún tipo de actividad política. Su detención se produjo el 7 de enero de 2025. Ese mismo día también fueron arrestados, por ejemplo, el defensor de derechos humanos Carlos Correa y el ex candidato presidencial opositor Enrique Márquez. Un año y 9 días después de su detención, hace pocos días, y lo informamos también, Mariana González pudo ver a su esposo. Ni ella ni su abogado tenían acceso a él o al expediente. Luego de 3 días, ahora, recientemente, de denuncia por chantaje en hasta 3 sedes diplomáticas, en el arzobispado y en ONGs, hubo una respuesta de Monseñor Biord, otro mensaje de vuelta de Mariana Tudares, de Mariana González de Tudares, y finalmente el abogado fue excarcelado. Rafael Tudares Bracho está en libertad. Ahora, Mundo UR también recoge, por ejemplo, que la Arquidiócesis de Caracas negó que en sus sedes se hayan producido actos de extorsión contra familiares de detenidos políticos. Citan acá: en ningún momento se ha realizado en la Arquidiócesis alguna extorsión o presión de familiares de detenidos ni a nadie. La aclaratoria surge luego de esas declaraciones de Mariana González, hija de Mundo González, y quien denunció presiones por parte de figuras vinculadas a la Iglesia y otros organismos. El arzobispo metropolitano de Caracas, Monseñor Raúl Biord Castillo, manifestó su solidaridad con personas detenidas y sus familias y reafirmó el papel de la Iglesia como mediadora. Ahora, luego de esa aclaratoria, de ese pronunciamiento de la Arquidiócesis, también Mariana González de Tudares, citando fragmentos de una encíclica, escribió: si no existe una verdad trascendente con cuya obediencia el hombre conquista su plena identidad, tampoco existe ningún principio seguro que garantice relaciones justas entre los hombres. Si no se reconoce la verdad trascendente, triunfa la fuerza del poder y cada uno tiende a utilizar hasta el extremo los medios que tiene, de los que dispone, para imponer su propio interés o la propia opinión sin respetar los derechos de los demás. Respuesta por su parte de Mariana González de Tudares a este comunicado de la Arquidiócesis de Caracas. Por otra parte, inconfirmado, pero hablando del mismo tema de detenidos por razones políticas, hay mucha información. Confirmado, por ejemplo, nos tiene que el rector de la Universidad Católica Andrés Bello, el padre Arturo Peraza, el padre Luis Ugalde, quien fue rector de la misma universidad, y el párroco Onéguer Molina acompañaron una vigilia de familiares de detenidos por razones políticas realizada el día de ayer junto a estudiantes universitarios de la Universidad Católica, de la Universidad Central de Venezuela, en la cárcel del Rodeo 1. Desde allí exigieron su libertad. En el diario leemos que miembros de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela y estudiantes en general se concentraron en una protesta pacífica para exigir la liberación inmediata de estudiantes detenidos y de todos los detenidos por razones políticas en Venezuela. Ahora, en el mismo diario leemos que la ONG Foro Penal informó que confirmó 122 nuevos casos de detenidos por razones políticas en Venezuela correspondientes a detenciones previas al 8 de enero, fecha en la que el gobierno encargado de Delcy Rodríguez anunció la liberación de un número importante de personas. Según su vicepresidente Gonzalo Imiob, estos casos salieron a la luz tras centenares de llamadas de familiares que antes no habían denunciado. Es decir, no son 122 nuevas detenciones posteriores, recientes, son previas al 8 de enero, pero que recién ahora se conocen. Sigo con el texto del diario cuando leemos que Imiob explicó que los registros se realizan bajo estándares internacionales y con verificación detallada, y advirtió que el silencio agrava la situación de los detenidos. Hasta el pasado lunes, el Foro Penal contabilizaba 777 detenidos por razones políticas, mientras que el Comité por la Libertad de los Presos Políticos reportó más de 120 casos adicionales solo en lo que va de enero, pese a los anuncios oficiales de excarcelaciones
texto completo lo pueden encontrar en el diario. Y en confirmado, tenemos que la Plataforma Unitaria Democrática denunció que más de 946 detenidos por razones políticas siguen esperando libertad a pesar del proceso de excarcelaciones anunciado por el gobierno el 8 de enero. En un comunicado publicado en X, la agrupación exigió liberaciones masivas como un gesto real hacia la reconciliación, aunque confirmó 166 liberaciones desde el anuncio oficial, incluidas 3 en los últimos días. Criticó que estas ocurren a cuentagotas, cita textual. Y Estados Unidos pidió durante una sesión de la Organización de Estados Americanos la liberación incondicional de los 1,000 detenidos por razones políticas que calcula se siguen en cárceles de Venezuela. Aproximadamente 1,000 personas permanecen detenidas. Estados Unidos insta la liberación incondicional de todos los detenidos por razones políticas injustamente detenidos. Esto lo afirmó el embajador de Estados Unidos, Leandro Risotto, durante una sesión de la Organización de Estados Americanos. Bueno, hablamos de Estados Unidos, pues el presidente de ese país, Donald Trump, y así lo recoge el diario también, afirmó que Venezuela ganará más dinero en los primeros meses de 2026 que en los últimos 20 años tras los hechos del 3 de enero. Va a ir fantásticamente, lo dijo durante su discurso ante líderes mundiales en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza. Trump atribuyó ese desempeño a los acuerdos económicos y políticos impulsados por su gobierno y agradeció de forma explícita al secretario de Estado, Marco Rubio, por la gestión diplomática con Caracas. El mandatario estadounidense destacó además que el gobierno encargado de Delcy Rodríguez es bueno e inteligente, cita textual, y aseguró que Washington ha estado trabajando muy bien con la nueva administración venezolana. Bueno, hay varias notas. Bitácora Económica, por ejemplo, nos tiene que Delcy Rodríguez tiene previsto visitar Estados Unidos, según informó un alto funcionario de la Casa Blanca. Sin embargo, aclaró que actualmente no hay nada en el calendario. El mandatario estadounidense Donald Trump ayer ha expresado nuevamente su respaldo al gobierno de Rodríguez. Tenemos en Mundo UR que Delcy Rodríguez aseguró que se incrementarán en 2026 los recursos destinados al funcionamiento de gobernaciones y alcaldías debido a ese ingreso petrolero. Rodríguez informó que el próximo 8 de marzo se va a realizar la primera consulta popular. Pero es que también Rodríguez afirmó que en las próximas horas realizará anuncios en pro de acabar con las diferencias entre todos los sectores políticos del país. En las próximas horas vamos a estar dando anuncios en esa dirección de cómo hacer con la política, de cómo hacer con la convivencia, de cómo vamos a afrontar con tolerancia, sin odio, sin violencia, las diversidades y la falta de similitudes en criterios. Y en Bitácora Económica leemos que el Consejo Nacional del Comercio y los Servicios, es decir, Consecomercio, solicitó a la Asamblea Nacional de Venezuela derogar la ley orgánica que reserva al Estado bienes y servicios conexos a las actividades primarias de hidrocarburos y la resolución del Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo publicada en Gaceta el 19 de mayo de 2009. Esperamos que de una manera ordenada puedan entregárseles a sus legítimos propietarios las empresas que fueron ocupadas e intervenidas o aquellas en las cuales se inició un proceso de expropiación que no se materializó porque no hubo indemnización. Esto lo destacó el presidente de Consecomercio, José Gregorio Rodríguez. Economía. Finanzas Digital nos tiene que los ingresos facturados por PDVSA cerraron 2025 en $13.700 millones, una disminución de 12,7% respecto al año anterior, equivalente a unos $2.000 millones menos. La caída estuvo marcada por precios internacionales más bajos, mayores descuentos comerciales y las restricciones logísticas derivadas del bloqueo marítimo aplicado por la Armada de Estados Unidos en los 2 últimos meses del año. A pesar del retroceso en ingresos, la estatal logró aumentar sus exportaciones. El promedio anual se ubicó en 824,000 barriles diarios, es una alza de 7,6% frente a 2024. Sin embargo, el efecto precio fue determinante. El crudo Merengue, referencia venezolana, promedió $55,73 por barril, una baja de 14,6% interanual. Pero hablando de exportaciones, Reuters en este caso nos tiene que las exportaciones de petróleo venezolano vinculadas al acuerdo de suministro, esos $2.000 millones de dólares con Estados Unidos, sumaban 7,8 millones de barriles, según documento de PDVSA y datos de rastreo de buques. Aunque los envíos han aumentado tras el levantamiento parcial del bloqueo estadounidense, el ritmo sigue siendo insuficiente para que la estatal petrolera revierta completamente los recortes de producción aplicados a inicios de enero. Tras los hechos del 3, Caracas y Washington pactaron la venta de hasta 50 millones de barriles de crudo almacenado en tanques y buques. Las comercializadoras Vitol y Trafigura recibieron las primeras licencias estadounidenses para cargar y exportar petróleo desde Venezuela. 6:26 de la mañana, Finanzas Digital nos tiene además que un análisis publicado en el portal web de JP Morgan sostiene que tras los hechos ocurridos el 3 de enero,
Venezuela ha recuperado un lugar clave en la estrategia energética, quise decir, de Estados Unidos. Según el Banco de Inversión, la administración de Donald Trump ha optado por priorizar la estabilidad del suministro de petróleo y la contención de riesgos inmediatos y deja en segundo plano cualquier expectativa de cambio político acelerado. El informe señala que Washington evalúa canalizar hasta 50 millones de barriles de crudo venezolanos hacia su mercado y administrar directamente los ingresos asociados con el objetivo de estabilizar flujos y reducir vulnerabilidades estratégicas. Para JP Morgan, este giro confirma que la energía vuelve a ser el principal punto de conexión entre ambos países. Y bueno, del sector inmobiliario hablamos el lunes. No solamente leíamos un titular desde la Cámara Inmobiliaria de Nueva Esparta, es que nosotros pudimos conversar con los presidentes de las cámaras regionales de Zulia, de Monagas, de Anzoátegui. Pues bueno, hoy tenemos en Mundo UR que el sector inmobiliario en Aragua, en este caso, inicia 2026 sin alzas significativas en los valores de los inmuebles y tenemos un reporte de Carmen Elisa Pecorelli. Según lo diera a conocer Walter González, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Aragua, no existe una demanda efectiva a nivel de venta de inmuebles. El mismo al culminar el 2025, donde predomina en un 95% el mercado secundario, debido a que las condiciones tanto de servicios públicos, disminución del poder adquisitivo del dinero y la falta de financiamiento. Hizo un llamado a la ciudadanía que necesite hacer alguna transacción a no caer en organizaciones no adaptadas directamente a la ley o al gremio que representa. Dos titulares más en esta primera parte, también de Mundo UR. En Portuguesa avanza la zafra azucarera con un balance preliminar de molienda de 1.500.000 toneladas a la fecha. Y también en el portal de Casa, Daniela López, presidenta de la Cámara Venezolana de Comercio de Juguetes y Afines, afirma que ante la nueva realidad del país, las proyecciones que se tenían hace un mes cambiaron completamente. Acotó que el sector juguetero es principalmente importador. Si bien se está estimulando la fabricación nacional y se va a instalar una fábrica próximamente en Venezuela, en pocos productos va a ser o se va a poder ser competitivo. Ante los recientes anuncios sobre modificaciones económicas, citan: nosotros necesitamos que se modernicen las leyes, pero también que se cumplan. El mayor problema que nosotros tenemos en el sector, que siempre lo hemos hablado, es el contrabando, las falsificaciones y la piratería. Y para eso está muy bien que se modernicen las leyes, pero realmente lo que necesitamos es que se haga el cumplimiento de ellas, porque actualmente existen normativas y no se cumplen. Hasta allí la cita, 6:29 minutos de la mañana. Luego de la pausa estaremos sobre nuestros titulares nacionales. Todavía hay algo más en materia de turismo, pero hablaremos de lluvias, de salud, de servicios, de sucesos y luego todo el panorama internacional y deportivo, y les comentaremos qué tenemos planteado para el día de hoy. Son las 6:29 minutos de la mañana. Mire, estamos comenzando y cerrando nuestro programa todos los días con Toto. Es una semana dedicada a Toto. La semana que viene, pues también tenemos una muy buena semana de música. Estamos preparando 2 de Phil Collins, pero qué bien cae, luego de haber escuchado Toto, ahora tener a Supertramp con uno de sus grandes temas, con una de sus grandes canciones, Toma el largo camino a casa. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Encuentro de generaciones. 6:36 minutos de la mañana. Gracias por acompañarnos en Éxitos. Antes de retomar nuestros titulares, permítame en publicidad hablarles de Plum Rose. Si estás buscando una opción ligera, deliciosa para la cena, para el desayuno de cualquier día, la pechuga de pavo Plum Rose ofrece ese sabor auténtico con pavo 100% real, bajo en calorías y con las proteínas que buscas. La pechuga de pavo Plum Rose es el aliado perfecto para sándwiches, wraps y ensaladas. Plum Rose sí es pavo de verdad. Y hablemos también de Grupo Leti. Cuando sentimos que la tos ya pasa a otro nivel, necesitamos un plus. Alivet Plus de Grupo Leti tiene 3 componentes que actúan contra el resfriado severo y la tos seca. Ayuda a tratar la congestión nasal severa, la irritación de la garganta, el dolor de cabeza, malestar general, la fiebre. Démosle un plus a nuestra vida. Alivet Plus de Grupo Leti, porque tu salud nos importa, nuestro compromiso es mayor. Y también hablemos de Grupo San Simón. La fuerza de Grupo San Simón está en su gente y en el legado familiar con un mismo propósito: ofrecer alimentos con calidad, responsabilidad y dedicación. Esa tradición ha consolidado a la empresa como ejemplo en innovación agroindustrial, compromiso hacia sus colaboradores, proveedores, comunidades. Grupo San Simón, más que una marca, es arraigo, es Venezuela alimentando al país que adoramos. Lecturas informativas. Con Román Losinski. A ver, en materia de turismo, Mundo UR nos tiene que gremios turísticos de Nueva Esparta consideran que existen las condiciones para que los cruceros retornen a la isla de Margarita. Al abrir la parte económica, dicen, y minimizar las restricciones que tenemos en el país, tenemos la posibilidad que vuelvan los cruceros a la isla de Margarita. También aquellas nacionalidades que una vez estuvieron pero se fueron. Esto lo expresó el presidente de la Cámara de Turismo, Antonio de Abreu. Asimismo, indicó que las estadísticas sobre el ingreso de turistas nacionales durante diciembre superó las 90,000 visitas, al menos 10% más que en 2024. Lluvia. Mire, Mundo UR nos tiene que en Mérida, de nuevo hablemos de lluvias en Mérida, han causado daños en las principales carreteras para ingresar y salir de esa entidad. En el sector El Arenoso, el paso fue cerrado por el socavamiento que el río causó en el puente, y el reporte desde allí es con Jade Delgado. El paso fue restringido en su totalidad en el puente El Arenoso del municipio Tulio Febres Cordero. Autoridades señalan que trabajan para restablecer el tránsito por el eje panamericano. Luis Lobo, director de Protección Civil en Mérida. Producto de las fuertes precipitaciones acaecidas en toda la entidad merideña en estas últimas 96 horas, bueno, este municipio fue seriamente afectado, el río Arenoso, el cual tuvo un aumento del caudal, afectando los estribos del puente. Por medidas de prevención se está cerrando completamente las circulaciones en esta arteria vial, lo que es carga pesada y carros livianos. Funcionarios de los organismos de gestión de riesgo realizan supervisiones en la zona y maquinaria pesada trabaja en el lugar afectado. Antonio Rodríguez, director de Seguridad Ciudadana en la entidad. Evaluaciones y se comienzan los trabajos respectivos para restituir el paso en el mismo. El ingreso y la salida de vehículos por la zona del páramo también continúa restringido. Vehículos de carga pesada y gandolas no pueden transitar. Solo se permite acceso controlado para vehículos livianos en el eje del páramo. Salud. Pacientes denuncian hurto de algunos equipos en instalaciones de la unidad de diálisis de Maracaibo. Advierten los riesgos que supone la paralización de sus tratamientos. Henry Chirinos a través de Mundo UR. Los delincuentes sustrajeron 5 bombas de agua, una de ellas esencial para el sistema de ósmosis, además del cableado del aire acondicionado y tuberías de cobre, lo que obligó a suspender parcialmente las operaciones en el centro de salud. Doctora Yasuri Ramos, integrantes del equipo en la unidad de diálisis. Perjudica a los pacientes renales debido a que se ultrafiltran generalmente de 3 a 3,5 de líquido. Estos pacientes, si no se dializan, pueden tener como complicaciones edema agudo de pulmón, edema de miembros inferiores. En esta unidad reciben tratamiento de diálisis más de 80 pacientes. Sin embargo, solo durante la jornada de hoy, al menos 62 personas resultaron directamente afectadas y fueron redistribuidas de manera urgente a otras unidades de diálisis del municipio. Para los pacientes renales, interrumpir una sesión de diálisis representa un riesgo serio para su salud, ya que les puede provocar síntomas como mareo y ahogos debido a la acumulación de toxinas en el organismo. Funcionarios policiales se presentaron en el lugar para evaluar los hechos y, según información preliminar, se encuentran siguiendo el rastro de los presuntos responsables. También en Mundo UR leemos que el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos reportó una presunta intoxicación en un centro educativo del municipio Anzoátegui, en Cojedes.
Los funcionarios notificaron que al menos 39 personas fueron intoxicadas en la unidad educativa que afectó a la población estudiantil, docentes y personal administrativo. Durante marzo y septiembre de 2025 se presentaron casos similares en ese mismo liceo. Servicios públicos. Crónica 1 nos tiene que el alza en las tarifas eléctricas genera molestia entre usuarios residenciales y comerciales en Caracas. Clientes reclaman un aumento desmedido del servicio público. Testimonios indican que antes pagaban $2 al cambio y actualmente cancelan lo equivalente a 20. Denuncian que en algunas zonas de Caracas las fluctuaciones, las idas de luz son constantes. Idas y venidas de luz, quieren decir. Eso, repito, en Crónica 1. Vamos a poner algo de música, luego abordaremos de lleno el panorama internacional. Escuchemos a Kim Carnes y el tema Betty Davis Eyes. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila. Planeta de Naciones. Internacionales. Vamos a comenzar el recorrido con ya 3 accidentes de tren en España, porque tenemos aquel primero ocurrido, ese choque entre trenes en Córdoba, el primero, pero luego tenemos ese otro al que ya hacemos referencia ayer, el que ocurre en Barcelona, que dejó 4 heridos graves, otras 33 personas que fueron atendidas por equipos sanitarios y de rescate. De este segundo evento, que hay un tercero, pero de este segundo evento, tenemos un reporte con Luis Martínez desde Madrid.
Esta vez el accidente ha ocurrido en la provincia de Barcelona la noche de este martes al desplomarse un muro de contención que ha caído en la cabina del conductor del ferrocarril, que lamentablemente ha fallecido. El accidente se produjo en un tren de cercanías entre las poblaciones de Sant Sadurní de Anoia y Gélida, a unos 40 kilómetros de la ciudad de Barcelona, y en una jornada de fuertes lluvias en toda la región de Cataluña, en el noreste de España, debido a la borrasca Harry. Por otra parte, el sindicato de maquinistas convoca una huelga general tras los accidentes de Adamuz y Gélida, alegando que es inadmisible este deterioro constante del ferrocarril en España. El ministro de Transportes, Óscar Puentes, plantea una reunión con el sector para tratar de evitar la mencionada huelga, que aún no tiene fecha anunciada. Y el tercer evento nos lleva a Tenerife. En este caso ha sido un tranvía en esa isla que sufrió descarrilamiento leve este miércoles al chocar contra un autobús de transporte regular de pasajeros, según informado medios locales. El incidente, en este caso, no ha dejado heridos, pero ¿qué pasa? ¿Qué nos recoge EFE? Que los maquinistas de trenes en España ya están convocando una huelga de 3 días en febrero próximo para reclamar seguridad en el transporte tras estos accidentes ferroviarios que dejaron un total hasta ahora de 44 muertos y decenas de personas heridas. Cambiamos de tema. El Parlamento Europeo remitió el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, quise decir, al Tribunal de Justicia de la Unión para que la Corte Comunitaria revise si es compatible con los tratados de la Unión. La decisión fue adoptada por 334 votos a favor, 324 en contra, 10 menos, con 11 abstenciones. Pese a ello, el acuerdo podrá implementarse de forma provisional. Pero además, la Comisión Europea lamentó que el Parlamento Europeo haya decidido remitir el acuerdo entre la Unión y el Mercosur al Tribunal de Justicia por considerar que las cuestiones que plantean los eurodiputados ya han recibido respuesta, según expresó el portavoz del Ejecutivo Comunitario, Olof Gill. La Comisión lamenta esta decisión del Parlamento Europeo. Según nuestro análisis, las cuestiones planteadas por el Parlamento en esta moción no están justificadas, ya que la Comisión ya ha abordado estas cuestiones en profundidad con el Parlamento Europeo. Europol anunció este miércoles el desmantelamiento de una red de producción y distribución de drogas sintéticas que operaba en varios países europeos en la operación más grande de este tipo jamás realizada. Lo tiene EFE. Un total de 24 laboratorios a escala industrial fueron detectados por autoridades policiales de varios Estados miembros de la Unión Europea, incluidos Alemania, Bélgica y Países Bajos. Y bueno, si hablamos de Europa, tenemos que hablar del Foro Económico Mundial de Davos. Pero partiendo del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien consideró que Europa no va en buena dirección. Esto lo dijo en su discurso en el Foro Económico de Davos en Suiza. El líder republicano arremetió contra la migración masiva, afirmó que hay partes del viejo continente que ya no se reconocen y atacó contra la política energética europea. Así lo recoge AFP, donde también leemos que el presidente Trump dijo que Estados Unidos es el único país del mundo que puede garantizar la seguridad de Groenlandia y recordó que durante la Segunda Guerra Mundial defendieron ese territorio en nombre de Dinamarca. Asimismo aseguró que no pretende tomar el territorio por la fuerza y exigió negociaciones inmediatas para proceder a la compra de la isla. Lo que pido es un pedazo de hielo frío y mal ubicado que puede desempeñar un papel vital en la paz y la protección mundiales. Es una petición muy pequeña en comparación con lo que les hemos dado durante muchas décadas. Pero el problema con la OTAN es que nosotros estaremos allí para ellos al 100%, pero no estoy seguro de que ellos estarían allí para nosotros si les llamáramos. Sobre este tema tenemos un reporte desde Miami con Stephanie de Sousa. El presidente estadounidense Donald Trump informó este miércoles que alcanzó un acuerdo con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, relacionado con Groenlandia y la región ártica, el cual calificó como muy bueno tanto para Estados Unidos como para países aliados. El anuncio fue realizado a través de la red social Truth, donde Trump detalló que el entendimiento establece el marco de un futuro acuerdo y abre la puerta a conversaciones adicionales sobre el sistema de defensa antimisiles conocido como Golden Dome, con especial atención en Groenlandia. En paralelo, el mandatario suspendió la amenaza de aplicar nuevos aranceles a partir del 1 de febrero contra 8 países europeos, una medida que había generado preocupación en el bloque. Trump aseguró que se generarán más detalles a medida que avancen las negociaciones. Ahora, si hablamos del Foro Económico Mundial en Davos, habría que hacer mención necesariamente al discurso del primer ministro Mark Carney, el primer ministro de Canadá. Recomendaría leerlo o escucharlo, como quiera, de arriba abajo. Mark Carney, entre otras cosas, dijo, por ejemplo, sin mencionar en algún momento el discurso a Donald Trump, pero dice,
cada día se nos recuerda que vivimos en una era de rivalidad entre grandes potencias, que el orden basado en normas se está desvaneciendo, que los fuertes pueden hacer lo que pueden y los débiles deben sufrir lo que deben. Las potencias intermedias deben actuar juntas porque si no, no estamos en la mesa, estamos en el menú. Es parte de lo dicho por Mark Carney. Existe una fuerte tendencia, agrega, de los países a seguir la corriente para llevarse bien, a complacer, a evitar problemas, a confiar en que la sumisión les brindará seguridad y no será así. Solo parte del discurso del primer ministro de Canadá, Mark Carney. Volviendo al presidente de los Estados Unidos y leyendo una nota de EFE, leemos que viajará Trump cada semana dentro del país para hacer campaña de cara a las elecciones de medio tiempo, de medio mandato, el próximo 3 de noviembre, en las que se va a renovar el Congreso, según informó la Casa Blanca. Y Estados Unidos anunció que aumentará a $2.600 el incentivo económico que ofrece a los migrantes que están en el país de manera irregular para que salgan voluntariamente o se autodeporten. La presidenta de México, por su parte, Claudia Sheinbaum, aseguró que entrega de 37 presos relacionados con organizaciones criminales al gobierno de Estados Unidos fue una decisión soberana. En este caso fue a solicitud del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Y es muy importante porque, aclarar, la decisión que se toma en el Consejo Nacional de Seguridad se analiza y es una decisión que es, lo primero, conveniencia para México. Es importante para el país en términos de su seguridad nacional, en términos de la seguridad pública. Es decir, se pone primero a México, por encima de todo. Y Europa que Donald Trump aseguró que el fin de la guerra en Ucrania está razonablemente cerca, afirmando que las negociaciones están en un punto en el que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y el presidente ruso Vladimir Putin pueden juntarse y cerrar un acuerdo. Guerra en Ucrania. De hecho, Putin se reunirá el jueves con el emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff, para abordar el plan de paz de Estados Unidos y el arreglo pacífico en Ucrania. En Europa Press también leemos que el presidente Zelensky denunció que 60% de Kiev continúa sin luz tras los últimos ataques a gran escala de fuerzas rusas. Unas 4.000 casas siguen sin calefacción, lo lamentó, al tiempo que ha vuelto a discrepar de la gestión que están llevando a cabo las autoridades en la capital. Y en F, tenemos a esta hora que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, preside este día jueves en el auditorio principal del Foro de Davos, Suiza, la ceremonia de constitución de la Junta de Paz que ha promovido él inicialmente para supervisar su plan de paz para Gaza y que ahora quiere ampliar a otros conflictos globales. Entre los asistentes al acto se encuentran algunos de los integrantes de la Junta, como el ex primer ministro británico Tony Blair, el secretario de Estado Marco Rubio, el emisario de la Casa Blanca Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump. Además, participan en la ceremonia los presidentes de Argentina, Javier Milei, de Paraguay, Santiago Peña, así como el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, y el mandatario de Azerbaiyán, países todos ellos que apoyan esta iniciativa. Y bueno, ya que hablamos del tema, decir también, y lo leemos de Reuters, que el presidente Trump aseguró que su homólogo Putin ha aceptado su invitación también a formar parte de la Junta de Paz, esta a la que acabamos de hacer referencia. En Europa Press encontramos que Arabia Saudí, Turquía, Egipto, Jordania, Indonesia, Pakistán, Qatar, Emiratos Árabes anunciaron que participarán también en la Junta de Paz para Gaza, creada a raíz de una propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave palestino. Mientras el primer ministro de Israel, Netanyahu, aceptó la invitación también para unirse a la Junta de Paz establecida por los Estados Unidos. Ahora, en paralelo, decir que al menos 11 palestinos, incluidos 3 fotoperiodistas, fallecieron la tarde de este miércoles por disparos y bombardeos en ataques del ejército de Israel en varias zonas de la Franja de Gaza, según confirmó una fuente médica del hospital Al-Shifa de la ciudad de Gaza, a la que tuvo acceso a los registros de distintos centros hospitalarios. Y hay más, porque el director de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, Philippe Lazzarini, desmintió al gobierno de Israel que tras demoler parte de la sede de la agencia en Jerusalén, este ocupado aseveró que el Estado de Israel es propietario del complejo. Ha arrendado este organismo de Naciones Unidas el terreno al gobierno de Jordania desde 1952. Ahora está siendo confiscado en flagrante violación al derecho internacional. Y el movimiento de resistencia islámica Hamas acusó a Israel de poner trabas a los esfuerzos de búsqueda de los restos del último secuestrado durante los ataques del 7 de octubre de 2023 y de explotar deliberadamente el fracaso a la hora de localizarlo para evadir sus obligaciones. Esto dentro del marco del acuerdo alcanzado en octubre de 2025 para aplicar este plan presentado por los Estados Unidos. Sudamérica. Comencemos el recorrido en Ecuador.
que impondrá un arancel de 30% a importaciones de Colombia desde el 1 de febrero. Esto por falta de cooperación en seguridad fronteriza. Hay un reporte desde Quito con Estefanía Chaparro. El presidente Daniel Noboa explicó que la decisión responde a lo que calificó como una falta de cooperación efectiva por parte de Colombia en la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera común. Señaló que Ecuador ha insistido en el diálogo, pero que los resultados no han sido suficientes frente a la gravedad de los delitos transnacionales. Según Noboa, la medida se mantendrá hasta que Colombia asuma un compromiso concreto para enfrentar de manera conjunta los delitos transnacionales que afectan a ambos países. El mandatario señaló que Ecuador registra un déficit comercial superior a los $1.000 millones anuales. Analistas advierten que la medida podría impactar el comercio bilateral y afectar sectores sensibles como energía, medicina y alimentos en un contexto de endurecimiento de la postura ecuatoriana frente a la crisis de seguridad en la región. El Ministerio de Defensa de Colombia aseguró que mantiene plena cooperación con Ecuador en materia de seguridad al tiempo que destacó los resultados de operativos conjuntos contra el narcotráfico. En este caso, un reporte desde Bogotá con Oscar Pineda. Minutos después que el presidente ecuatoriano Daniel Noboa anunciara la imposición de un arancel del 30% a las importaciones desde Colombia, el Ministerio de la Defensa colombiano publicó en su cuenta de X que gracias a la colaboración entre ambos países se ha logrado incautar 2.24 toneladas de marihuana en la zona fronteriza, golpeando de manera directa las economías criminales. De acuerdo con la Asociación de Exportadores de Colombia, entre enero a noviembre de 2025 las exportaciones colombianas a Ecuador llegaron a $1.673 millones. Ecuador es el sexto comprador de todas las exportaciones colombianas y el segundo en exportaciones no minero-energéticas del país. Entre los productos y servicios destaca la energía eléctrica con $133 millones en ventas. Le sigue medicamentos para uso humano con $51 millones. Las cárceles de Guatemala con un hacinamiento de 340% representan una bomba de tiempo permanente, lo advirtió el ministro de Gobernación o ministro de Interior, Marco Antonio Villeda, quien asegura mantener el control del sistema tras los motines y el asesinato de 10 policías el pasado domingo. Y de Guatemala a Perú, el presidente interino José Gerí enfrentó este miércoles al Congreso tras revelarse reuniones no registradas con empresarios chinos, hecho que desencadenó 2 mociones de vacancia y una investigación fiscal por presunto tráfico de influencia a menos de 3 meses de las elecciones generales. Oliver Rodríguez nos tiene desde Lima, la capital, un informe. El presidente del Perú, José Gerí, se presentó este miércoles ante la Comisión de Fiscalización del Congreso para explicar las reuniones privadas sin agenda oficial con el empresario chino Chi Wanyan, un caso que la prensa local ha bautizado como Chifagate. Según la Fiscalía, los encuentros podrían encajar en delitos como tráfico de influencias o patrocinio ilegal de intereses, por lo que se han iniciado diligencias preliminares. José Gerí, presidente del Perú, 4 de la tarde. Yo no le he mentido al país, yo no he hecho ningún acto irregular o de contenido ilícito en esa cena, y lo que sí es claro y evidente que hay una intencionalidad que seguramente las investigaciones determinarán quiénes están detrás de ello, en querer perjudicar, más allá de la persona, pretender generar inestabilidad y alterar un proceso electoral que se encuentra en curso. La polémica escaló tras la difusión de videos y fotografías de dichos encuentros en restaurantes y locales vinculados al empresario que no figuraban en la agenda oficial del Ejecutivo. El caso detonó 2 mociones de vacancia por incapacidad moral promovidas por distintas bancadas del Congreso, mientras sectores del oficialismo denuncian una ofensiva política en medio del ciclo electoral. La crisis se desarrolla en un contexto de inestabilidad institucional con Perú rumbo a elecciones generales en abril y con analistas alertando también sobre el impacto de una posible destitución en un país que ha tenido múltiples cambios de mando en los últimos años. 2 notas más. AFP nos tiene que la central nuclear japonesa de Kashiwazaki Kariwa, la más grande del mundo, reanudó este miércoles su actividad por primera vez desde la catástrofe de Fukushima de 2011 y pese a las persistentes preocupaciones de la población. En una primera fase, solo uno de los 7 reactores de la central fue reactivado, según anunció la compañía Tokyo Electric Power, operadora de ese recinto. Es una AFP. En AFP leemos que el ex primer ministro de Corea del Sur, Han Duck-soo, fue condenado a 23 años de prisión por su participación en la fallida imposición de la ley marcial declarada por el entonces presidente Yoon Suk-yeol en diciembre de 2024. Una pena 8 años mayor a la solicitada por la Fiscalía y que genera expectativas de un duro castigo contra Yoon el mes próximo. Son las 7 en punto de la mañana. Los deportes
los vamos a dejar para las 8 de la mañana, cuando además estaremos hablando sobre el nombramiento de Vizcarrondo como director técnico de la Vinotinto. Estaremos hablando de este momento del round robin. Tenemos también el anuncio de un evento en Topotepuy de gran interés. ¿Qué tenemos en minutos a partir de las 7? Bueno, vamos a tener acá en el estudio una conversación con el economista Ronald Balsa, pero también con el presidente de ANSA, Ítalo Atencio, y revisar el comportamiento de los precios, el impacto que ha tenido, digamos, esta primera asignación de divisas al mercado cambiario. De eso y más estaremos hablando en esta hora, cuando además a las 7:40 recibamos al presidente de la Academia Nacional de Medicina, el doctor Uníades Urbina Medina, para hablar de la salud en Venezuela el día de hoy. 7:01 de la mañana, lo más destacado y ocurrió mientras leíamos justamente internacionales, el presidente Trump firma oficialmente la carta que forma la Junta de Paz, la llamada Junta de Paz. Nos vamos a la pausa con The Cars y el tema Shake It Up. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.